El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, se hallaba en una tribuna ante la Catedral de Notre-Dame de París para escuchar su sentencia tras pasar más de 6 años en prisión por orden del rey Felipe IV. La multitud congregada esperaba que aceptase una pena de cadena perpetua a cambio de conservar la vida. Pero, para sorpresa de todos, Molay, en un último arranque de dignidad, proclamó en voz alta su inocencia. Aquella misma tarde, moría quemado en la hoguera. Tras ese acontecimiento, la Orden del Temple, cuyo papel fue determinante en la Edad Media, desapareció del mundo real para convertirse en leyenda. Sus bienes fueron confiscados y repartidos. Muchos de sus altos cargos, ejecutados. El destino de los supervivientes ha dado pie a toda clase de especulaciones, algunas de ellas bastante disparatadas. En 2001, la archivista vaticana Bárbara Frale encontró la copia perdida del Pergamino de Chinon, un documento papal que apunta a que el juicio contra los templarios fue un fraude y que las acusaciones contra ellos eran infundadas. Soy Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida. Junto a nuestra colaboradora Ana Echeverría, hoy revisaremos algunos mitos sobre los templarios. Bienvenida, Ana. Hola, Isabel, ¿qué tal? Hoy abordamos un tema que en la Edad Media hizo correr ríos de sangre y hoy sigue haciendo correr ríos de tinta. Sí, Umberto Eco decía que a los lunáticos se los reconoce porque tarde o temprano acaban sacando el tema de los templarios. Y mira, no sé si darme por aludida, Isabel. No sé si debería preocuparme. Hombre, no creo, pero realmente hay que remarcar que un poco de razón tenía Umberto Eco. Hay que reconocer que la Orden del Temple ha dado pie a un sinfín de teorías, digamos, cuestionables. Y a veces incluso a invenciones directamente conspiranoicas. ¡Ay, cuánto daño hizo el Código Da Vinci! Bueno, en realidad las ficciones sobre los templarios pueden ser muy entretenidas, eso es indiscutible. Mira, yo, por ejemplo, he de admitir que Indiana Jones y la Última Cruzada sigue siendo una de mis películas de aventuras favoritas, Isabel. Hombre, y mía, con ese dúo irrepetible de actores, Harrison Ford y Sean Connery, en estado de gracia, vamos. Y con ese caballero templario tan digno que custodia el Santo Grial y al final les dice: has elegido sabiamente. Este momento me encanta. En fin, lo importante es saber disfrutar de la ficción, pero eso sí, sin confundirla con la realidad. Exacto. Por eso nuestros oyentes no tienen motivo para preocuparse, porque vamos a tratar de hablar de los templarios basándonos en la evidencia histórica, como tratamos de hacer siempre, por otra parte. Y lo mejor es que no hace falta recurrir a rosacruces, ni a sociedades secretas, ni a enrevesadas tramas para dominar el mundo, porque la verdadera historia de los templarios, la auténtica, ya es fascinante por sí sola, no hace falta adornarla en realidad. Pues vayamos al principio de esa historia y trasladémonos al año 1119, unos 20 años después del final de la Primera Cruzada. En esta Primera Cruzada, en el año 1099, un ejército cristiano había conquistado Jerusalén después de 5 siglos de dominio musulmán en Palestina. Todo ello en respuesta a un llamamiento del Papa Urbano II, un llamamiento a la Guerra Santa, en apoyo al emperador de Bizancio. ¿Cómo se explica este gesto, Ana? Pues puede resultar sorprendente, la verdad, porque la noción de Guerra Santa no aparece en los evangelios. Pero, entre otros factores, la fundación del Islam cambió las reglas de juego. Ya San Pablo, eso sí, que fue soldado antes de ser apóstol, no lo olvidemos, ya empleaba metáforas militares. Hablaba de la espada del espíritu o la coraza de la justicia. Pero, por supuesto, este lenguaje castrense era simbólico, al menos al principio. Sin embargo, en la Alta Edad Media, con ejércitos enemigos conquistando territorios en nombre de una nueva religión y soldados feroces a los que se les ha prometido el paraíso si mueren haciendo la yihad por Alá, pues hombre, el lema de poner la otra mejilla va perdiendo adeptos entre la Iglesia Católica. Un primer paso decisivo en esta línea lo da el Papa Juan VIII en el siglo IX, prometiendo la salvación a todos los que pierdan la vida luchando contra los infieles. 2 siglos más tarde, Urbano II hace una oferta aún más atractiva. Todo aquel que participe en la cruzada para conquistar Tierra Santa
quedará absuelto de una vida entera de pecados. Caramba. Ya no hace falta morir por Jesús, basta con ir a la guerra por él. Hombre, una oferta más atractiva dentro de lo que cabe. Sí, sí. Esta promesa atrae a un gran número de personas que emprenden un viaje lleno de peligros hacia Jerusalén al grito de Deus vult, es decir, Dios lo quiere. Pero no todos estos peregrinos tienen un entrenamiento militar y, desde luego, no todos mantienen una conducta intachable a lo largo del camino. Ni mucho menos, ni mucho menos. La verdad es que la primera cruzada se caracterizó por su abundante entusiasmo y su muy escasa coordinación. Cuando llega el primer destacamento a Constantinopla, los bizantinos es que no están preparados para recibirlos ni para alimentarlos. Y en paralelo, un grupo de 20.000 peregrinos, que es un grupo enorme para la época, emprende la llamada Cruzada de los Pobres, siguiendo a Pedro el Ermitaño, que era un sacerdote muy fervoroso, muy carismático, pero que no estaba nada preocupado por asuntos terrenales, como la logística. Claro, como toda esta gente no tiene nada que comer, al final se dedican a saquear. Claro. Por el camino arrasan Belgrado, lo arrasan, y cuando llegan al Imperio Bizantino, viven básicamente de asaltar y robar a otros cristianos, ni siquiera musulmanes, a otros cristianos. La mayoría de estos cruzados pobres son más bien bandidos, más bandidos que guerreros, y además están convencidos de que todos sus pecados se van a perdonar en cuanto entren en combate con los infieles. Borrón y cuenta nueva. Así que ¿para qué preocuparse del presente? En fin, cuando finalmente se enfrentan a los turcos, el ejército turco, que concretamente era el ejército selyúcida, los masacra. Entre tanto, parten de Europa Occidental 4 ejércitos mucho mejor organizados y armados, liderados por normandos, francos, italianos y flamencos. Son ellos quienes van conquistando Nicea, Edesa, Antioquía y finalmente, en el verano del año 1099, una fecha muy importante, conquistan Jerusalén tras un asedio de poco más de un mes. Un año después, tras numerosas rivalidades y disputas, Balduino de Boulogne se corona rey de Jerusalén. Pero la estabilidad de este nuevo reino sería precaria, ¿verdad, Ana? Sí, hay que tener en cuenta que los francos de Jerusalén seguían completamente aislados del mundo cristiano. Fueron conquistando importantes fortalezas en la costa, pero Bizancio quedaba lejos y, bueno, Roma y Francia todavía más, ni te cuento. Y en realidad ellos seguían rodeados de musulmanes, turcos selyúcidas en Palestina, Armenia y Anatolia, fatimíes chiíes en Egipto. En fin, una de las principales razones, en realidad, por las que Jerusalén se mantuvo en manos cristianas durante casi 100 años fueron los desacuerdos religiosos y políticos que se daban en este entorno islámico. Y la otra gran razón, si me lo permites, es la que nos ha traído hoy aquí. La fundación de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Bueno, para abreviar, los templarios. Bueno, y más vale abreviar, porque el nombre completo se las trae, la verdad. La Orden del Temple llegó a convertirse en una de las organizaciones más poderosas de Europa y Oriente Próximo, con más de 50 castillos y fortalezas, 2 puertos militares propios con su flota en Marsella y La Rochelle, y toda clase de propiedades muy lucrativas en Francia, Aragón, Castilla, Portugal, Inglaterra, Escocia, Polonia, Hungría, bueno, en fin, podríamos seguir. Llegaron a convertirse en tesoreros y banqueros de los grandes monarcas de Europa. Sin embargo, sus orígenes fueron muy humildes. Sí, tan humildes que su emblema, lo que hoy llamaríamos un logotipo, muestra a 2 caballeros montando el mismo caballo. Y se entiende que montan el mismo caballo por necesidad de compartir, por falta de recursos. Y esto no estaba demasiado lejos de la realidad. Hay que pensar que los caballeros que viajaron a Tierra Santa en la primera cruzada buscaban algo más que dones espirituales. También esperaban obtener riquezas materiales y tierras, si era posible. Sí, este punto es remarcable. Hay que insistir en ello. Y, hombre, algunos eran señores feudales, pero muchos otros eran pues, los hermanos segundones de familias nobles. Caballeros con grandes y pomposos apellidos, pero sin una sola hectárea de tierra donde caerse muertos. Algunos hicieron fortuna en la cruzada, pero otros muchos ni siquiera podían pagarse el viaje de vuelta a Francia, que era carísimo. Por otra parte, a medida que los cruzados con mejor posición en Occidente iban regresando a sus casas, el rey de Jerusalén se encontró con que debía mantener la conquista y gobernar un territorio multicultural y hostil con apenas 200 caballeros. En Palestina, además de los conquistadores católicos, hay que pensar que vivían musulmanes sunitas y chiitas, cristianos ortodoxos griegos y sirios, judíos, en fin, aquello era un polvorín.
El viaje a Tierra Santa, por otra parte, seguía siendo peligrosísimo, por más que hubieran conquistado Jerusalén. Los peregrinos cristianos en el camino debían enfrentarse a salteadores, guerrillas musulmanas, leones incluso. ¿Leones? Leones, todavía había leones, por lo visto, en Asia Menor en aquella época. Y, en fin, pues no había recursos para defenderlos. Por eso, cuando 9 caballeros sin fortuna propia propusieron al patriarca de Jerusalén y al rey Balduino II la idea de fundar una orden religiosa militar para proteger a estos peregrinos, a cambio de poder cobrar algunos tributos para mantenerse, pues hombre, el monarca no se lo pensó 2 veces. Era un acuerdo muy interesante para ambas partes. A los templarios, cabe decir que tampoco les faltaron padrinos en Occidente, especialmente en Francia. No, ni mucho menos. Buenos padrinos. Su primer gran maestre, Hugo de Payns, estaba emparentado nada menos que con Bernardo de Claraval, un abad de la Orden del Císter extremadamente influyente. Bernardo les organizó lo que hoy llamaríamos una gran campaña de relaciones públicas. Gracias a sus contactos, la nueva orden no solo se aprobó sin dificultades en el Concilio de Troyes, sino que el Papa Inocencio II les concedió privilegios y autonomía. Los nuevos monjes militares no dependían de ningún obispo, sino que respondían directamente ante el Papa. Podían nombrar a sus propios capellanes o sacerdotes, construir sus propias iglesias y castillos y recaudar dinero para destinarlo a Tierra Santa. Esto les permitió reclutar nuevos caballeros a gran velocidad, con el enorme gasto que ello suponía. Cada caballero costaba realmente una fortuna. Necesitaban armas, cota de malla, armadura, caballos de varios tipos, escuderos y sirvientes, en fin, sin contar con todo el personal logístico. ¿Hasta qué punto eran pobres los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón? Buena pregunta, Isabel. Y la respuesta es compleja. Por una parte, su regla definitiva la redactó Bernardo de Claraval, este abad de que hablabas antes, que era célebre por su defensa de la austeridad. Nuestros oyentes más fieles recordarán el episodio en el que hablábamos de la construcción de las catedrales góticas y de la teología de la luz. Pues bien, a diferencia de los benedictinos de Cluny, los cistercienses como Claraval eran tan sobrios que no permitían ni siquiera que hubiera vidrieras de colores en sus monasterios. Pues del mismo modo, en la misma línea, los caballeros templarios debían vestir ropas sencillas y llevar el pelo corto. No podían poseer más de 3 caballos, excepto algunos altos cargos, y debían alimentarse con sencillez. Pero, como también eran guerreros, no olvidemos que se trataba de una orden mendicante militar, necesitaban armamento y protecciones muy costosas. Y además debían estar fuertes para la batalla. Así que no podían ayunar como los monjes corrientes. Claro. Se les permitía comer carne 3 veces por semana, que para la Edad Media no estaba nada mal. Y tenían incluso permiso para saltarse las misas si es que estaban de servicio. Y Ana, ¿tú crees que se trataba de una orden igualitaria? Hasta cierto punto. El gran maestre se escogía por votación secreta de todos los altos mandos y para ello no se tenía en cuenta apellidos ni títulos nobiliarios. Pero la jerarquía básica de la orden sí era clasista. Para ser caballero templario, y lucir el hábito blanco con la célebre cruz roja, había que ser noble. Los plebeyos vestían de negro o de marrón y solo podían llegar a sargentos. Y algunos sargentos templarios combatían como jinetes, montados a caballo, pero su equipamiento y su alimentación eran ligeramente peores que los de los caballeros. Y en fin, por debajo de caballeros y sargentos, pues por supuesto estaban los sirvientes, que además eran abundantes en la orden. En definitiva, los templarios no tenían posesiones personales, pero la orden era inmensamente rica y sus miembros, vivían bastante bien, sin lujos, pero sin privaciones. Se ha dicho que el poder de los templarios fue la razón de su caída en desgracia. Felipe IV los consideraba una amenaza para su propia autoridad. Además, la corona francesa estaba endeudada con ellos, entre otras cosas, porque su abuelo, Luis IX el Santo, pidió un préstamo para pagar su propio rescate cuando lo capturaron los egipcios en la Séptima Cruzada. Felipe IV también les debía 50.000 libras de un préstamo con el que había financiado la dote de su hija y hasta las deudas de una guerra en Flandes. De que los templarios tenían grandes ingresos, no hay duda. Llegaron a acumular 9.000 encomiendas que les daban rentas. Además, comerciaban con reliquias y prestaban dinero a nobles y monarcas a bajo interés. Fueron además excelentes administradores de estos dominios y riquezas que acumularon gracias a las cuantiosas donaciones que recibían. Sin embargo, la mayor parte de estos ingresos se destinaban a mantener las guarniciones militares en Tierra Santa.
Riqueza y poder suelen ir de la mano, pero ¿realmente eran tan poderosos? Lo eran, sobre todo por su prestigio entre la realeza europea. Mira, el caso más extremo. Alfonso I de Aragón quiso legar su reino entero a los templarios. Y bueno, y a otras órdenes militares, pero quiso ceder todo su reino a órdenes monásticas militares. Imagínate los nobles aragoneses cómo se lo tomaron. Bueno, por supuesto se negaron a cumplir este testamento, pero para revocarlo hubo que negociar con los monjes y concederles tierras y derechos comerciales suculentos. Los templarios colaboraron con la Casa de Aragón en la conquista de Valencia y Mallorca. Participaron en la batalla de las Navas de Tolosa junto a Castilla, Aragón y Navarra. Y, en fin, varios monarcas importantes se asociaron a la orden. Ricardo Corazón de León, por ejemplo, se hizo enterrar vestido con el hábito templario. En fin, que la influencia de los templarios en las principales cortes europeas es innegable. Ejercían como escoltas, tesoreros y, por supuesto, como cuerpos de élite en las luchas contra los musulmanes. Y tenían fama de ser feroces en la batalla y de no retirarse jamás. Por lo visto, antes preferían la muerte. Aún así, sería ingenuo pensar que su actitud hacia los musulmanes era constantemente hostil. En realidad, algunos grandes maestres optaron por la diplomacia y entablaron relaciones bastante cordiales con ciertos líderes islámicos. Esto es algo que no siempre se comenta, pero que es interesante. Por ejemplo, al diplomático Usama ibn Munkid le permitían rezar en la cúpula de la Roca, un lugar santo para los musulmanes que en aquel momento funcionaba como iglesia cristiana. En fin, la historia de Jerusalén, como la de la península ibérica, por otra parte, está llena de intervalos de paz y de alianzas interreligiosas también. Claro, es que no todo era Guerra Santa. Estos periodos de tolerancia relativa pudieron dar pie al rumor infundado de que los templarios estaban perdiendo la fe. Lo que sí perdieron, sin duda, fue Jerusalén, que cayó en manos del sultán Saladino en 1187, en la batalla de los Cuernos de Jatín, una batalla histórica. El primer gran fracaso de la Orden del Temple, sin duda. Los templarios se retiran a su fortaleza de San Juan de Acre, donde resisten unos 100 años más, pero en 1291 los expulsa el sultán Jalil. Compran la isla de Chipre, se instalan allí, y al cabo de unos años el gran maestre Jacques de Molay empieza a enviar delegaciones a todas las cortes europeas pidiendo apoyo para iniciar una nueva cruzada. Pero esa ayuda jamás llegó. No, lo único que llegó fue la traición, la cárcel y la muerte. En 1307, el Papa Clemente V convoca al gran maestre a Aviñón para una conversación sobre el futuro de la orden, ya que el Papa tenía en mente fusionar a los templarios con los hospitalarios, una idea que, por cierto, no hacía ninguna gracia a los templarios. Felipe IV de Francia, que como hemos visto está endeudado con los templarios y quiere librarse de ellos a toda costa, ordena la detención simultánea de todos los templarios en suelo francés en octubre de ese mismo año y presiona al Papa Clemente V sin cesar para que los condene por herejía, sacrilegio y sodomía. Caramba. Tres acusaciones de mucho peso. Luego las repasaremos. Para ello, cuentan como testigo con un tal Esquieu de Floagán, un reo que supuestamente habría compartido celda con un ex caballero templario. Floagán ya le había ido con el cuento al rey Jaime II de Aragón, pero el monarca aragonés no le hizo ni caso. Sin embargo, a Felipe de Francia le interesaba creérselo todo a pies juntillas, por supuesto. Pues repasemos estas acusaciones, Ana. Según Floagán, los novicios templarios, nada más ingresar en la orden, escupían sobre la cruz y renegaban de Cristo. No podía haber pecado mayor, obviamente, para un monje. Sin embargo, según los documentos que dio a conocer el Vaticano en 2007, esto tiene una explicación. Sí, según la especialista italiana Bárbara Frale, se trataría de una novatada de mal gusto, que se toleraba porque era útil para conocer hasta qué punto los nuevos reclutas estaban dispuestos a obedecer las órdenes de sus superiores sin rechistar. Claro, por supuesto, los novicios se quedaban perplejos. Si cedían con facilidad, podían rechazarlos por ser poco íntegros, pero si se negaban en redondo o con insolencia, sus superiores podían dudar de su obediencia en el campo de batalla. La mayoría de los novicios acababa escupiendo a la cruz, pero a regañadientes, con mala puntería intencionada. Y, en fin, automáticamente después se les explicaba que se había tratado de una prueba y se les absolvía de este pecado. En el juicio se afirmó también que los templarios veteranos incitaban a los novicios a mantener relaciones sexuales con ellos y a participar en orgías. Sin embargo, de los cerca de 1000 testimonios emitidos por templarios tras la disolución de la orden, únicamente 6 admitieron haber mantenido relaciones homoeróticas. Y no en una orgía, sino en el marco de una relación sentimental estable. En definitiva,
parece que la incidencia de la homosexualidad entre los templarios no era superior a la que se daba en otros colectivos militares o monásticos. ¿De dónde procedía entonces ese rumor? Podría tratarse de una simple bravuconada dentro del mismo ritual iniciático del que hablábamos antes. Cuando el novicio superaba la prueba, se señalaba su admisión con un beso en los labios. Este beso de bienvenida era habitual entre los monjes medievales de muchas órdenes y no tenía connotaciones eróticas. Simplemente simbolizaba fraternidad. Pero en este ambiente militar, vamos a decir gamberro, que se iniciaba en cuanto los altos mandos se retiraban del ritual de admisión, algunos veteranos podían exigir después un beso en el ombligo. Ya era un poco más comprometido. A veces la novatada iba más lejos y se les proponía besar las nalgas o incluso el pene de un veterano, o se les hacían insinuaciones sexuales. El propósito de todo esto era humillar y escandalizar a los novicios. Una mala práctica, desde luego, sin duda. Pero no una práctica sexual, sino más bien un ejercicio de intimidación psicológica. Lo que decimos, la clásica novatada un poquito... De muy mal gusto, sí, pero sí. La clásica novatada en entornos militares, sí. De todos modos, hay que admitir que, aunque los templarios hacían voto de castidad y estaban obligados a cumplirlo, la orden no era especialmente estricta con los pecados sexuales. Los templarios asociados, que servían temporalmente en la orden, podían incluso estar casados. La única condición era que no se acostaran con sus esposas en recintos de la orden. En cuanto a los hermanos permanentes, algunos acudían a burdeles y sus superiores hacían la vista gorda siempre y cuando no hubiera un escándalo público. Si corría la voz, entonces sí, los expulsaban del temple. La tercera gran acusación contra los templarios, y seguramente la más inverosímil, fue la de idolatría. Concretamente se les acusó de adorar a un ídolo pagano llamado Baphomet, una cabeza barbuda que posiblemente llevaba cuernos. En fin, nunca se ha logrado averiguar quién se suponía que era exactamente Baphomet, ni se ha encontrado jamás una escultura de este ídolo. Los monjes templarios veneraban cabezas de Santa Úrsula y de Santa Eufemia, pero en fin, no es probable que las representaran con barba. Los hospitalarios, que eran otra orden protectora de los peregrinos, sí rendían culto a una figura barbuda, pero era la de San Juan Bautista, nada extraño. En cuanto a la palabra Baphomet, podría ser una transliteración al occitano de Mahomet o Mahoma. En ese caso, se les estaría acusando de haber adoptado la religión musulmana, lo cual es bastante absurdo. Aunque sí es posible que adoptaran algunas costumbres turcas o árabes por contacto con los pueblos islámicos. Los documentos hallados en 2001 demuestran que el Papa Clemente V no creyó ninguna de estas acusaciones y estuvo a punto de perdonar a los templarios a cambio de unas disculpas por faltas menores. Sin embargo, el pontífice debía su nombramiento a las intrigas de Felipe IV y no pudo resistir las presiones del monarca francés. Finalmente, disolvió la orden. La posición del Papa era muy débil, hay que tenerlo en cuenta. No hay que olvidar que residía en Aviñón, estaba completamente a merced del monarca francés. Así que Clemente V intentó nadar y guardar la ropa. Disolvió la orden, pero sin condenarla por herejía. Aceptó condenar a sus dirigentes a cadena perpetua, tras obtener confesiones bajo tortura, por cierto, pero intentó salvarles la vida. Al final fue Felipe IV quien llevó al gran maestre y a otro comandante a la hoguera antes de que el pontífice pudiera echarse atrás. El caso es que las falsedades vertidas sobre los templarios no concluyeron con la desaparición de la orden. Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario, desde luego. Más bien han crecido. Han seguido alimentándose hasta nuestros días. Se han especulado con la idea de que los supervivientes partirán a Inglaterra y regresarán camuflados entre los masones, los constructores de catedrales. Se ha llegado a asegurar incluso que ocultaron el Arca de la Alianza en Chartres y que edificaron las grandes catedrales gracias a instrucciones secretas escondidas en el arca. Bueno, y también se supone que han custodiado el Santo Grial durante generaciones y generaciones. Una fantasía que en realidad surgió en el siglo XIII de la pluma del escritor alemán Wolfram von Eschenbach, en su versión de la leyenda Parsifal, una leyenda muy conocida, y que 700 años más tarde seguiría inspirando a George Lucas y Steven Spielberg, entre otros muchos. Los templarios aparecen en clásicos como Ivanhoe de Walter Scott o en películas de éxito como El Reino de los Cielos de Ridley Scott. Y se les ha relacionado con toda clase de sociedades secretas, algunas de lo más extravagantes, la verdad. Humberto Eco se burló de estas teorías conspiranoicas, digamos, con maestría en su novela El péndulo de Foucault.
Hay que matizar que algunas de estas sociedades, secretas o públicas, existen de verdad. Lo que sucede es que no guardan ninguna relación con los auténticos templarios. Las logias masónicas, que surgieron a principios del siglo XVIII, se consideran a sí mismas herederas de los valores y la sabiduría de la Orden del Temple. Por este motivo, adoptaron algunos símbolos y ritos relacionados con la orden. Sí, o más bien con la visión romántica e idealizada que las logias masónicas suelen tener sobre los caballeros del Temple. Mira, en 1804, un médico francés se proclamó públicamente gran maestre del Temple basándose en un documento falsificado que supuestamente recogía el nombre de 24 grandes maestres sucesores del asesinado Jacques de Molay. Sí, la famosa carta de transmisión. Y bueno, Ana, para saber más cosas sobre los auténticos templarios, porque en fin, nos han alentado este podcast pues, a saber un poquito más, ¿qué nos recomendarías hoy? Bueno, como la ficción es muy entretenida, pero en este caso resulta especialmente traicionera, me voy a ceñir a 2 ensayos. Pero 2 ensayos muy amenos, ya veréis. Uno es del historiador y divulgador Dan Jones. Lo publicó Ático de los Libros en 2018 y se titula Los Templarios, auge y caída de los guerreros de Dios. Es una obra extensa y rigurosa, referenciada con una amplia bibliografía, pero es divulgativa, está escrita para el gran público. Dan Jones pone mucho cuidado en no aburrir a nadie y desde luego os aseguro que no os defraudará. Y para los amantes de las ilustraciones y los mapas, en 2022 se acaba de publicar una delicia que se titula Templarios Soldados de Dios. Es un libro en formato A4 del ilustrador croata Zvonimir Brasic. Y que me perdonen los croatas porque no sé si lo he pronunciado correctamente. En fin, contiene mucha información interesante y además un montón de dibujos muy minuciosos que muestran con gran realismo cómo era la panoplia de un templario, sus armaduras, sus vestimentas, los distintos escudos, emblemas y monturas. Por ejemplo, muestra cómo los templarios se cubrían el yelmo con turbantes para protegerse del sol del desierto. Hay 2 recomendaciones que pintan realmente bien, que muchas ganas de tenerlas en las manos. A pesar de las leyendas, los templarios desaparecieron a principios del siglo XIV, pero nosotras no vamos a desaparecer. No, ni hablar. Solo nos ausentaremos unos días para preparar el próximo episodio del podcast de Historia y Vida. Nos ponemos manos a la obra. Pues nada, te veo muy pronto, Ana. No faltaré. Nos vemos. Muchas gracias y hasta pronto.